¿Alguna vez has sentido que la ansiedad te consume, impidiéndote encontrar paz? En Filipenses 4, 6, 7, la palabra de Dios nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos revela que el Espíritu Santo es quien nos guía hacia la verdadera paz, enseñándonos a vencer la ansiedad mediante la confianza en Dios. Hoy exploraremos cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra vida para liberarnos del temor, mostrándonos el camino para descansar en la presencia de Dios. Si alguna vez has sentido que la preocupación domina tu mente, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo el Espíritu Santo puede transformar tu ansiedad en paz? La ansiedad es un peso silencioso que oprime el corazón, un enemigo invisible que roba la paz y la esperanza. Muchos la llevan en secreto, convencidos de que es solo una parte inevitable de la vida, un destino del que no hay escapatoria. Pero esa es una mentira que el enemigo quiere que creamos. La verdad es que Dios nunca nos diseñó para vivir bajo el yugo de la preocupación constante. Desde el principio, su plan para nosotros ha sido de paz y plenitud, no de tormento y angustia. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si su plan es de paz, ¿por qué tantos viven atrapados en el miedo? La respuesta está en comprender que la ansiedad no es nuestro destino, sino un obstáculo que Dios quiere ayudarnos a superar. El enemigo ha usado la ansiedad para paralizar a los hijos de Dios, haciéndolos dudar de su amor, de su provisión y de su fidelidad. Pero Jesús nos dejó una promesa poderosa: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Aquí está la clave: la paz de Dios no es como la del mundo. No depende de circunstancias externas, de que todo en nuestra vida esté bajo control o de que los problemas desaparezcan. Es una paz sobrenatural, inquebrantable, que solo puede venir de su Espíritu. Pero para recibirla, primero debemos reconocer que la ansiedad no es un estado permanente del que no podemos escapar. Es una batalla que se libra en nuestra mente y en nuestro espíritu, y el Espíritu Santo es quien nos capacita para vencerla. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha enfrentado el peso de la ansiedad. Moisés, a pesar de haber sido llamado por Dios con un propósito extraordinario, sintió el peso de la preocupación cuando se vio al frente de un pueblo que constantemente dudaba y murmuraba. En Números 11, 14, 15, Moisés clama a Dios diciendo: «No puedo llevar a todo este pueblo yo solo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si esta es la manera en que vas a tratarme, mejor quítame la vida». Su ansiedad era tan abrumadora que prefería morir antes que seguir cargando con la presión de liderar a Israel. Pero Dios no lo dejó solo. Le dio instrucciones claras y envió ayuda, mostrándole que la carga nunca fue suya para llevarla solo. De la misma manera, el Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos en nuestras preocupaciones. La ansiedad nos hace creer que tenemos que cargar con todo el peso de la vida por nuestra cuenta. Pero Dios nos invita a entregarle nuestras cargas, a confiar en su guía y a permitir que su Espíritu nos fortalezca. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, también enfrentó momentos de profunda angustia. En el Salmo 94:19, escribe: «Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría». Esto nos revela una verdad fundamental. La ansiedad puede aumentar, pero el consuelo de Dios siempre es mayor. El enemigo susurra mentiras al oído, diciendo que nunca tendremos paz, que siempre estaremos atrapados en nuestros miedos y preocupaciones.
Pero Dios dice lo contrario. Nos ofrece su Espíritu para guiarnos y consolarnos, para enseñarnos a vivir en una paz que trasciende todo entendimiento. El problema con la ansiedad es que se infiltra silenciosamente, disfrazándose de preocupación legítima. Nos dice que necesitamos pensar en todas las posibilidades, anticiparnos a todos los problemas, asegurarnos de que todo esté bajo control. Pero ese mismo deseo de control es lo que nos esclaviza. Queremos respuestas inmediatas, queremos garantías, queremos asegurarnos de que nada saldrá mal, y cuando no las obtenemos, el temor se apodera de nuestra mente. Es aquí donde el Espíritu Santo entra en acción. En Romanos 8:6 se nos dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Esto significa que nuestra paz no depende de la ausencia de problemas, sino de en qué decidimos enfocar nuestra mente. Cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos, la ansiedad pierde su poder. Pedro entendió esto de manera radical. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, mientras mantuvo su mirada en él, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que su enfoque cambió y vio el viento y las olas, el miedo lo consumió y comenzó a hundirse. Lo mismo ocurre con la ansiedad. Mientras mantengamos nuestra mirada en Dios, podemos caminar sobre cualquier tormenta. Pero cuando permitimos que nuestras preocupaciones se vuelvan más grandes que nuestra fe, comenzamos a hundirnos. Jesús extendió la mano para salvar a Pedro y le preguntó: ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. No era una pregunta de condena, sino una invitación a confiar. Hoy, el Espíritu Santo sigue extendiendo su mano a cada persona atrapada en la ansiedad, recordándonos que no tenemos que hundirnos en el miedo, sino caminar en la confianza de su presencia. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios no nos llama a enfrentar la ansiedad con nuestras propias fuerzas. En 1 Pedro 5:7 se nos da un mandato claro: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta no es una sugerencia, es una instrucción divina. Pero el problema es que muchos oran, entregan sus preocupaciones a Dios y al terminar la oración, las recogen nuevamente como si nunca las hubieran soltado. El Espíritu Santo nos enseña a confiar de verdad, a soltar el control, a rendir nuestras cargas y a caminar en la certeza de que Dios está en cada detalle. Jesús, en su humanidad, experimentó angustia. En Getsemaní, la ansiedad lo llevó a sudar gotas de sangre mientras clamaba al Padre, pero su respuesta final fue la clave para vencer. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está el secreto para vencer la ansiedad: rendición total a Dios. No es negar nuestros sentimientos, no es pretender que no tenemos preocupaciones, es reconocer que, aunque el miedo nos rodee, Dios sigue en control. El Espíritu Santo nos ayuda a llegar a este punto de entrega, a confiar en que la voluntad de Dios es siempre mejor que la nuestra. Muchos buscan métodos humanos para calmar la ansiedad, pero la verdadera paz solo se encuentra en una relación profunda con Dios. Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Pero este descanso no es pasividad, no es resignación. Es una paz activa, una fe que nos lleva a confiar incluso cuando no entendemos el proceso. La ansiedad nos dice que miremos el problema, pero el Espíritu Santo nos enseña a mirar a Dios. La ansiedad no es nuestro destino. No estamos diseñados para vivir esclavizados por el miedo. Dios tiene un plan de paz para nosotros, y el Espíritu Santo es quien nos guía a experimentarlo. La clave está en reconocer su voz, rendir nuestras preocupaciones y aprender a caminar en fe. No importa cuán abrumadora parezca la tormenta, el Espíritu Santo nos enseña a caminar sobre ella, confiando en que Dios tiene el control. Hoy es el momento de dejar la ansiedad atrás y abrazar la paz
que solo Él puede dar. La ansiedad es una tormenta silenciosa que se desata en el interior, un enemigo que no grita, pero que consume poco a poco la paz de quien la padece. Se infiltra en la mente con susurros de duda, alimentando el temor al futuro, al fracaso y a lo desconocido. Pero Dios, en su infinito amor, no nos ha dejado indefensos ante este enemigo. Nos ha dado su Espíritu, el gran Consolador, el Maestro que nos guía a toda verdad y nos enseña a vivir en la plenitud de su paz. Jesús prometió esta ayuda divina cuando dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». Juan 14, 26. En este versículo se encuentra el fundamento de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Él nos enseña, nos recuerda y nos guía en medio de la incertidumbre. En un mundo donde la ansiedad se ha convertido en una constante, es fácil caer en la trampa de pensar que es un problema sin solución, pero la palabra de Dios nos muestra otra realidad. A lo largo de la historia bíblica, hombres y mujeres han enfrentado momentos de gran angustia, pero han encontrado en la voz de Dios la dirección que necesitaban. El Espíritu Santo ha sido siempre el Maestro que instruye y consuela, revelando que la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la confianza en aquel que los ha vencido. El pueblo de Israel experimentó esta realidad en el desierto. Cuando fueron liberados de Egipto, se encontraron en una tierra desconocida, rodeados de incertidumbre, sin provisión aparente y con el temor constante de perecer. En su desesperación, murmuraron contra Dios y dudaron de su cuidado, a pesar de haber visto sus señales y milagros. Pero en medio de su ansiedad, Dios se manifestó. Su presencia iba con ellos en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche, recordándoles que no estaban solos. Esta guía visible era una representación del Espíritu Santo, quien hoy sigue guiando a los hijos de Dios, enseñándoles a confiar incluso cuando no pueden ver la solución. El profeta Elías también conoció el poder de la enseñanza del Espíritu en tiempos de angustia. Después de haber visto el fuego de Dios descender sobre el sacrificio en el monte Carmelo, huyó aterrorizado por la amenaza de Jezabel. Se escondió en una cueva, convencido de que su vida no tenía esperanza. Pero Dios no lo reprendió con dureza. En cambio, le mostró que su voz no estaba en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, sino en un suave susurro. Así es como el Espíritu Santo nos habla en medio de nuestra ansiedad. No siempre llega con un estruendo ni con manifestaciones espectaculares, sino con una paz silenciosa que se filtra en el corazón y disipa el temor. La enseñanza del Espíritu Santo no es solo teórica. Es una obra activa que transforma la manera en que percibimos la realidad. El mundo ofrece soluciones temporales a la ansiedad, distracción, evasión, estrategias humanas para calmar la mente. Pero ninguna de estas soluciones puede traer una paz duradera, porque la raíz de la ansiedad no es superficial. Es un problema espiritual, una desconexión de la confianza plena en Dios. Por eso, el Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que nos enseña a renovar nuestra mente, a sustituir los pensamientos de temor por la verdad de la palabra. En Romanos 8:6 se nos dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Esta declaración revela el poder de la enseñanza del Espíritu en la lucha contra la ansiedad. No se trata solo de intentar no preocuparse, sino de permitir que el Espíritu transforme nuestra manera de pensar. La paz no es el resultado de un esfuerzo humano, sino el fruto de una mente que ha sido moldeada por Dios. Jesús dejó claro que la paz que Él ofrece no es como la del mundo. Antes de su partida, les dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
Juan 14, 27. Estas palabras encierran un mandato y una promesa. No se trata solo de un deseo de paz, sino de una realidad disponible para quienes aprenden a depender del Espíritu Santo. En los momentos de mayor ansiedad, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios. Su voz nos dirige de regreso a la Escritura, a esos versículos que traen vida en medio del desánimo. Así como un maestro repite la lección hasta que el estudiante la comprende, el Espíritu nos lleva una y otra vez a la verdad, enseñándonos a aplicarla en cada situación. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron temor, pero fueron guiadas a la paz a través de la enseñanza divina. Josué, al asumir el liderazgo de Israel, pudo haberse dejado consumir por la ansiedad de la responsabilidad. Pero Dios le dio una instrucción clara. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La clave de esta enseñanza no estaba en una estrategia militar o en la seguridad de circunstancias favorables, sino en la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos enseña a vencer la ansiedad al recordarnos que no caminamos solos. En momentos de incertidumbre, la tentación es pensar que debemos encontrar la solución por nuestra cuenta. Pero la Escritura nos muestra que la verdadera fortaleza está en depender de Dios. El salmista escribió: El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Una declaración de confianza absoluta en el cuidado divino. La ansiedad nos hace creer que el futuro es incierto y que no hay garantías de que todo estará bien, pero el Espíritu Santo nos guía a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Nos recuerda que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y que nada escapa de su control. Nos enseña a soltar el afán, a descansar en la certeza de que Dios sigue en su trono, gobernando todas las cosas conforme a su propósito. No hay promesa más poderosa contra la ansiedad que la que encontramos en Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es la clave de la enseñanza del Espíritu. La ansiedad se vence cuando aprendemos a orar con gratitud, cuando dejamos nuestras cargas en las manos de Dios y permitimos que su paz guarde nuestra mente. La enseñanza del Espíritu Santo no es instantánea, es un proceso de transformación. A medida que aprendemos a depender de su dirección, nuestra perspectiva cambia. La ansiedad pierde su poder cuando entendemos que no estamos solos, que el Dios que nos creó nos sostiene en cada paso del camino. Su enseñanza es la luz que disipa la oscuridad del temor, la voz que nos recuerda que somos amados, cuidados y guiados por el Creador del universo. Así como un maestro no deja a sus estudiantes sin instrucción, el Espíritu Santo nunca nos abandona en nuestra lucha contra la ansiedad. Nos guía a la verdad, nos fortalece con su palabra y nos enseña a vivir en la paz que solo Dios puede dar. En su presencia, el temor se disipa y la certeza de su amor llena cada espacio del alma. La ansiedad se presenta como una sombra persistente, robando la paz y distorsionando la realidad con temores que a menudo nunca se materializan. La mente se llena de pensamientos incontrolables, buscando soluciones a problemas que aún no han ocurrido, creyendo la mentira de que el futuro depende exclusivamente del esfuerzo humano. Pero la palabra de Dios nos muestra una verdad diferente. No estamos solos en la lucha contra la ansiedad, porque el Espíritu Santo obra en lo profundo del corazón, enseñándonos a cambiar la preocupación por confianza. Filipenses 4, 6, 7 nos da una clave esencial. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje revela una poderosa realidad espiritual. La oración y la gratitud no son simples acciones, sino armas espirituales que el Espíritu Santo usa para transformar la ansiedad en paz. La naturaleza humana tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que podría salir mal, en los riesgos y las incertidumbres del mañana. Pero cuando la mente se somete a la dirección del Espíritu Santo, el enfoque cambia. La gratitud reemplaza la queja, la confianza sustituye el miedo y la oración se convierte en el puente que une la debilidad humana con la fortaleza divina. En los momentos de mayor angustia, el Espíritu Santo nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestras cargas y que cada súplica elevada en fe es escuchada en el cielo. A lo largo de la historia bíblica, la oración ha sido el refugio de quienes enfrentaron ansiedad y temor. Daniel, rodeado de amenazas y oposición, encontró paz en la presencia de Dios. Sabía que una trampa había sido puesta para condenarlo, que el decreto del rey era inquebrantable y que su vida estaba en peligro. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la preocupación, se dirigió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como lo hacía cada día. Su confianza no estaba en una solución humana, sino en la fidelidad de Dios. El resultado no fue solo su liberación del foso de los leones, sino también una demostración del poder de Dios ante una nación entera. El Espíritu Santo nos lleva a entender que la oración no es solo una expresión de necesidad, sino un acto de confianza. Cada palabra dirigida a Dios en fe es una declaración de dependencia, una rendición del control, un reconocimiento de que la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios tiene el control. La ansiedad grita que todo está fuera de orden, pero la oración silencia esas voces y nos recuerda que Dios nunca pierde el dominio de la situación. La gratitud es otro principio que el Espíritu Santo nos enseña en medio de la ansiedad. En el mundo natural, parecería contradictorio dar gracias en momentos de angustia, pero en el reino de Dios, la gratitud es un arma poderosa que cambia la perspectiva. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados, su reacción no fue la desesperación, sino la alabanza. En medio de la prisión, levantaron sus voces y adoraron a Dios. La respuesta del cielo fue inmediata. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, y la manifestación del poder de Dios transformó no solo su situación, sino también la vida de quienes los rodeaban. El Espíritu Santo nos enseña a vivir de la misma manera. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que podría salir mal, nos guía a recordar las bondades de Dios, a contar sus bendiciones, a fortalecer nuestra fe, al reconocer que su fidelidad ha sido constante. La ansiedad se alimenta de la escasez, de la idea de que algo falta, de la sensación de que la vida está fuera de control. Pero la gratitud dirige la mirada hacia Dios y nos ayuda a ver que Él ha provisto en el pasado, que sigue proveyendo en el presente y que seguirá siendo fiel en el futuro. La oración y la gratitud son inseparables. Una fortalece a la otra y juntas crean un escudo de protección contra la ansiedad. No es solo una disciplina espiritual, sino un estilo de vida que el Espíritu Santo cultiva en el corazón de quienes se rinden a su dirección. En cada situación de incertidumbre, en cada prueba, en cada momento de inquietud, Él susurra al alma que la respuesta no está en tratar de controlar cada detalle, sino en confiar plenamente en Dios. Cuando Jesús enfrentó el momento más difícil de su ministerio, su reacción no fue la ansiedad ni el desespero, sino la oración en Getsemaní. En la hora de mayor angustia, se postró y clamó al Padre. Su oración no fue un intento de escapar del sufrimiento, sino una entrega total a la voluntad divina. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya,
Lucas 22:42. La respuesta del cielo no fue eliminar el sufrimiento, sino enviar fortaleza. Un ángel fue enviado para fortalecerlo, mostrando que la paz no siempre significa la ausencia de prueba, sino la presencia de Dios en medio de ella. El Espíritu Santo nos enseña a orar de la misma manera. En momentos de ansiedad, en lugar de luchar por mantener el control, nos guía a rendirnos ante Dios, a confiar en que su voluntad es mejor, a recordar que su propósito es mayor que cualquier circunstancia adversa. La oración no cambia solo la situación, cambia el corazón. Nos transforma de personas consumidas por la preocupación a personas que caminan en la seguridad de que Dios es suficiente. La paz que Dios ofrece no es el resultado de circunstancias favorables, sino del trabajo del Espíritu Santo en el interior del creyente. En Isaías 26:3 se nos promete: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente humana es el campo de batalla donde la ansiedad y la paz luchan por el dominio. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna los pensamientos, la ansiedad pierde su poder. La sociedad ofrece múltiples soluciones temporales para lidiar con la ansiedad, pero ninguna puede reemplazar la obra del Espíritu Santo. Su enseñanza es profunda y transformadora. No se limita a aliviar el síntoma, sino que sana la raíz del problema. Nos muestra que la ansiedad no es solo una reacción a las dificultades, sino una falta de confianza en el carácter de Dios. Nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en saber que Dios ya las tiene. En cada generación, los hijos de Dios han enfrentado desafíos que podrían haberlos consumido con ansiedad. Pero aquellos que aprendieron a depender del Espíritu Santo encontraron en Él la fuerza para seguir adelante. Su enseñanza es clara y constante. La oración es el puente hacia la paz. La gratitud es la llave que abre la puerta al descanso, y la confianza en Dios es el ancla que mantiene firme el alma en medio de la tormenta. El Espíritu Santo sigue hablando a cada corazón que enfrenta temor y preocupación. No con voces de condenación, ni con exigencias imposibles, sino con un llamado a confiar, a rendirse, a orar, a agradecer y a permitir que su paz inunde cada pensamiento. La ansiedad puede parecer un enemigo invencible, pero en la presencia de Dios, su poder se desvanece. El Espíritu Santo es el gran maestro que guía a los hijos de Dios a vivir en la realidad de su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. La ansiedad se infiltra en la mente con pensamientos sutiles, disfrazada de prudencia, envuelta en un falso sentido de responsabilidad. Se presenta como una necesidad de prever cada detalle, de anticipar cada problema, de no dejar nada al azar. Pero detrás de su apariencia lógica, se oculta una estrategia destructiva: sembrar la duda, alimentar el miedo, debilitar la fe. No es simplemente un estado emocional, es un sistema de pensamiento que distorsiona la verdad de Dios y convierte el futuro en una amenaza en lugar de una promesa. El enemigo sabe que si logra que el creyente se enfoque en el temor, lo mantendrá paralizado, atado a un ciclo interminable de preocupación. Pero el Espíritu Santo nos enseña a identificar estas mentiras y a reemplazarlas con la verdad que libera. En Juan 8:32, Jesús dijo: «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Esa libertad no es un ideal lejano, es una realidad que el Espíritu Santo nos guía a vivir. Desde el principio, la estrategia del enemigo ha sido tergiversar la voz de Dios y sustituirla por confusión. En el huerto del Edén, la serpiente no comenzó con una orden directa de desobediencia, sino con una pregunta cargada de engaño, con que Dios les ha dicho, Génesis 3:1. Su objetivo no era solo incitar al pecado, sino sembrar la duda sobre la bondad y fidelidad de Dios. Esa misma táctica sigue operando hoy, susurrando que Dios no está al control,
que las promesas no se cumplirán, que el futuro es incierto y que es mejor confiar en la propia capacidad que en el plan divino. Pero el Espíritu Santo nos capacita para discernir la voz de Dios en medio del ruido, para identificar los pensamientos que no provienen del Padre y para rechazar toda mentira que intente robarnos la paz. La ansiedad se fortalece en una mente que no ha sido renovada. Pablo escribió en Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación no ocurre de manera automática, sino a través de la obra del Espíritu Santo, quien nos confronta con la verdad y nos enseña a reemplazar cada pensamiento de temor por la seguridad de la palabra. No se trata de ignorar la realidad ni de pretender que los problemas no existen, sino de aprender a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. La ansiedad distorsiona la visión, pero el Espíritu Santo la corrige, revelando que incluso en los momentos de incertidumbre, Dios sigue en su trono. En la historia del pueblo de Israel se repite una constante. Cada vez que olvidaban las promesas de Dios, caían en la desesperación. En Números 13, cuando los espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida, regresaron con un informe dividido. 10 de ellos vieron gigantes, murallas impenetrables, desafíos imposibles de superar. Sus palabras llenaron al pueblo de temor, haciéndolos olvidar que Dios ya había dicho que les entregaría esa tierra. Solo 2, Josué y Caleb, mantuvieron su confianza en la promesa divina. La diferencia no estaba en lo que vieron, sino en cómo interpretaron lo que vieron. El temor distorsionó la percepción de la mayoría, pero la fe les permitió a Josué y Caleb ver la misma realidad desde una perspectiva diferente. El Espíritu Santo nos enseña a vivir con esa misma claridad, a reconocer cuándo la ansiedad está coloreando nuestra visión y a recuperar el enfoque en la verdad de Dios. Las mentiras de la ansiedad no solo afectan la mente, sino también el corazón. Cuando el temor se arraiga, cambia la forma en que se percibe la vida, endureciendo la confianza y bloqueando la capacidad de recibir la paz que Dios ofrece. El enemigo utiliza la ansiedad para alejar al creyente de la intimidad con Dios, llenando el tiempo de oración con preocupaciones en lugar de adoración, convirtiendo la relación con Dios en una lista interminable de peticiones en lugar de un espacio de descanso. Pero el Espíritu Santo nos llama a una comunión más profunda, a una confianza que no depende de respuestas inmediatas, sino de la seguridad en el carácter inmutable de Dios. En Isaías 26:3 se nos recuerda: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz es el fruto de una mente que ha decidido fijarse en Dios en lugar de en las circunstancias. El trabajo del Espíritu Santo no se limita a consolar en momentos de ansiedad, sino que transforma completamente la manera en que se enfrenta la vida. En 2 Corintios 17:5, Pablo habla de derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este no es un acto pasivo, sino una acción constante de discernimiento y decisión. Cada pensamiento ansioso debe ser identificado, confrontado con la palabra y reemplazado por la verdad de Dios. El Espíritu Santo equipa al creyente con discernimiento espiritual, enseñándole a detectar el origen de sus pensamientos y a no aceptar como verdad lo que contradice la voz de Dios. En la historia de Gedeón se ve reflejada esta transformación. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, su respuesta fue de inseguridad, temor e incredulidad. Se veía a sí mismo como el más pequeño, el menos capacitado, el menos indicado para la tarea. Pero Dios no lo llamó según su percepción limitada, sino según el propósito que ya había establecido. Le dijo: el Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. Jueces 6:12. La ansiedad le decía que no era suficiente,
pero Dios declaraba lo contrario. El Espíritu Santo nos enseña a vernos como Dios nos ve, a soltar las etiquetas que la ansiedad nos impone y a abrazar la identidad que Dios nos ha dado. El proceso de vencer la ansiedad no es un evento instantáneo, sino una transformación que se desarrolla en la presencia de Dios. La palabra es clara al respecto. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando el corazón está saturado de las Escrituras, la ansiedad pierde fuerza. El Espíritu Santo nos guía a la palabra, no solo para leerla, sino para absorberla, para dejar que transforme la forma en que pensamos, hablamos y vivimos. La ansiedad se alimenta de incertidumbre, pero la fe se fortalece con la certeza de que Dios es fiel. Jesús habló de esta realidad cuando dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6:33-34. La ansiedad siempre empuja la mente hacia el futuro, pero el Espíritu Santo nos enseña a vivir en el presente, confiando en que Dios proveerá cada día lo necesario. La dependencia de Dios no es resignación, sino seguridad. Es saber que Él ya ha provisto para el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. La ansiedad intenta dominar la vida con una sensación de urgencia, haciendo creer que todo debe resolverse de inmediato, que no hay tiempo para esperar, que el control no puede ser soltado. Pero el Espíritu Santo nos lleva a una verdad diferente. El descanso en Dios no es una pausa, es una posición. Es vivir desde la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no se ve el resultado. Es confiar en que sus tiempos son perfectos, que sus planes son más altos y que su fidelidad no está sujeta a malas circunstancias. La obra del Espíritu Santo no es superficial ni temporal. No se trata de momentos esporádicos de alivio, sino de una transformación profunda que cambia completamente la manera en que se enfrenta la ansiedad. Nos enseña a vivir desde la paz de Dios en lugar del miedo del mundo, a discernir la verdad en medio del ruido, a renovar la mente con la palabra y a depender completamente de la fidelidad del Padre. Cuando la ansiedad susurra sus mentiras, su voz se levanta con autoridad, recordando que no hay temor que pueda resistir la verdad de Dios. La ansiedad es un ruido persistente que interrumpe la paz, un eco constante de pensamientos que invaden la mente con temores sobre lo que aún no ha sucedido. Se convierte en una fuerza que desvía la atención, manteniendo el corazón atrapado en la incertidumbre y en la búsqueda desesperada de control. Pero la Escritura revela que la paz de Dios no es frágil ni pasajera, sino un ancla que sostiene aún en medio de la tormenta. En Filipenses 4:7, la promesa es clara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz que depende de las circunstancias, sino una que nace de la presencia de Dios. Es la paz que el Espíritu Santo imparte cuando el alma se rinde, cuando la mente deja de aferrarse a su propio entendimiento y aprende a confiar en la soberanía divina. Las Escrituras están llenas de momentos donde el pueblo de Dios enfrentó situaciones que parecían imposibles de soportar, escenarios donde el temor y la ansiedad podían haberlos dominado. Pero la respuesta de Dios nunca fue la ausencia de dificultades, sino la certeza de su presencia en medio de ellas. Cuando los discípulos se encontraron en la barca, azotados por el viento y las olas, el miedo los llevó a pensar que iban a perecer. Su reacción fue de desesperación, de incredulidad, de temor ante lo incontrolable. Pero Jesús, en medio de la tormenta, se levantó y con una sola palabra calmó el mar. En Marcos 4:39, su autoridad quedó demostrada. Se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate».
y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El poder de Dios no solo se mostró en la naturaleza, sino en la transformación del corazón de aquellos que estaban con Él. La paz que experimentaron no fue solo el resultado de un mar en calma, sino de la revelación de que estaban en la presencia del Hijo de Dios. El Espíritu Santo sigue haciendo esta obra en cada vida que enfrenta el caos de la ansiedad. No elimina automáticamente los problemas, pero cambia la manera en que se enfrentan. Su voz no compite con el ruido del miedo, pero se hace presente con una autoridad inquebrantable que trae seguridad a quienes aprenden a escucharlo. Su obra es constante, enseñando a no reaccionar desde el temor, sino a responder desde la fe. La ansiedad empuja a la acción impulsiva, a la desesperación que busca soluciones inmediatas. Pero el Espíritu Santo guía a la espera confiada, a la certeza de que Dios no se ha apartado ni por un instante. En cada momento de incertidumbre, la Escritura ofrece un recordatorio de que la paz de Dios es una realidad disponible para quienes se aferran a su palabra. Isaías 26:3 lo expresa con claridad: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La ansiedad gana terreno cuando la mente se desvía, cuando el enfoque se coloca en los problemas en lugar de en las promesas de Dios. Pero el Espíritu Santo enseña a regresar al fundamento correcto, a fijar los pensamientos en la verdad que permanece. Su dirección no es abstracta ni inalcanzable, es práctica, es real, es una invitación a transformar la manera en que se percibe la vida. La ansiedad tiene el poder de alterar la percepción, de exagerar los problemas y minimizar la presencia de Dios. Así ocurrió con el pueblo de Israel cuando se encontró frente al Mar Rojo. A pesar de haber sido testigos de las plagas que azotaron a Egipto, de la protección divina sobre sus vidas y de la fidelidad de Dios en cada paso de su salida, el miedo se apoderó de ellos cuando vieron al ejército del faraón acercarse. En Éxodo 14, 11, 12, su reacción fue de desesperación. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos trataste así al sacarnos de Egipto? La ansiedad los llevó a cuestionar la bondad de Dios, a olvidar su poder, a dudar de su promesa. Pero la respuesta de Moisés fue un llamado a la quietud, a la confianza, a la paz que proviene de saber que Dios pelea por su pueblo. No tengan miedo. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. El Espíritu Santo sigue recordando esta verdad a quienes enfrentan el miedo al futuro. La ansiedad siempre intentará empujar hacia la desesperación, hacia la idea de que es necesario tomar el control, de que la solución depende de la propia capacidad. Pero Dios nunca ha llamado a sus hijos a caminar solos. Su plan siempre ha sido guiarlos, sostenerlos, proveerles todo lo necesario para cada batalla. La paz no es el resultado de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. En cada paso de la historia bíblica, la intervención divina es la misma. Dios se hace presente, mostrando que la ansiedad no tiene la última palabra. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó una amenaza imposible de vencer con su propio ejército, su respuesta no fue buscar estrategias humanas, sino volverse a Dios en oración. La situación era real, el peligro era inminente, la incertidumbre podía haberlo consumido. Pero su oración refleja el corazón de alguien que ha aprendido a depender de Dios. Dios nuestro, no ejecutarás juicio sobre ellos, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. 2 Crónicas 20:12. El Espíritu Santo sigue guiando a esta misma actitud, a reconocer que no es la fuerza humana la que trae victoria, sino la dependencia total en el Señor. La ansiedad quiere enfocar la mente en el problema,
en la falta de soluciones inmediatas, en la sensación de estar atrapado sin salida. Pero Dios responde con su presencia, con la promesa de que Él sigue obrando, incluso cuando el camino no parece claro. En el caso de Josafat, la respuesta divina no fue una estrategia de batalla convencional, sino una instrucción inesperada: adorar en medio del problema. Mientras el pueblo alababa, Dios peleó por ellos. No tuvieron que levantar una espada, solo tuvieron que confiar en que la batalla le pertenecía al Señor. El Espíritu Santo enseña esta misma lección una y otra vez. No se trata de ignorar las dificultades, ni de pretender que la ansiedad no existe, sino de aprender a rendir el temor ante Dios, de permitir que su paz sea el filtro a través del cual se enfrenta cada situación. La paz de Dios no es evasión, no es negación de la realidad, es una confianza tan profunda que permite caminar con seguridad, aun cuando el futuro no está claro. Jesús dejó claro que la vida traería desafíos, pero también dejó una promesa inquebrantable. En Juan 16:33 dijo: «En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». No fue una advertencia sin esperanza, sino una declaración de victoria. El Espíritu Santo recuerda constantemente esta verdad, dirigiendo el corazón de los creyentes a la certeza de que la victoria ya ha sido ganada. La ansiedad es un peso que roba fuerzas, que ciega la mente y que desvía el corazón de la confianza en Dios. Pero el Espíritu Santo es quien rompe ese ciclo, quien enseña a descansar en la seguridad de que la presencia de Dios es suficiente. No hay temor que pueda resistir su voz. No hay incertidumbre que pueda opacar su verdad. No hay batalla que pueda superar su poder. En su presencia, la ansiedad pierde su dominio y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, llena el corazón de quienes han aprendido a confiar en Él. La ansiedad se arraiga en lo más profundo del ser, transformando la percepción de la realidad y distorsionando la verdad de Dios con el peso de preocupaciones que no han ocurrido. Se presenta como un reflejo inevitable de la incertidumbre, un ciclo que parece no tener salida. Pero el Espíritu Santo no solo consuela en la aflicción, sino que enseña el camino de la libertad. Su obra no es superficial ni temporal, sino una transformación interna que renueva la manera en que se enfrentan los desafíos. En Mateo 11, 28, 30, Jesús extiende una invitación clara: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Estas palabras revelan que la ansiedad no es un peso que debe ser cargado en soledad, sino una carga que puede ser entregada a aquel que tiene el poder de sostenerlo todo. La tendencia humana es luchar por el control, buscar soluciones en la propia capacidad, aferrarse a la idea de que la seguridad depende de la planificación, de la estrategia, del esfuerzo incesante. Pero la Escritura revela que la verdadera paz no proviene del esfuerzo humano, sino de la confianza en la soberanía de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se encuentra una clave fundamental: confía en el Señor con todo tu corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La ansiedad se fortalece en un corazón que depende de su propio entendimiento, pero el Espíritu Santo enseña a ceder el control, a caminar en fe, a descansar en la certeza de que Dios dirige cada paso. En la historia de los discípulos se encuentra una imagen poderosa de cómo la ansiedad puede nublar la fe. Después de la resurrección, aún con la tumba vacía y las promesas cumplidas, algunos de ellos volvieron a sus antiguas ocupaciones. Pedro, que había caminado sobre las aguas, que había visto milagros, que había experimentado el poder de Dios de primera mano,
decidió regresar a la pesca. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, de un futuro incierto, de una ansiedad que lo empujaba a encontrar estabilidad en lo que conocía. Pero Jesús no lo dejó en ese estado. Se presentó en la orilla, lo llamó por su nombre y lo restauró. Su amor no se vio afectado por la duda de Pedro, y su plan para él no cambió por su lucha interna. El Espíritu Santo sigue haciendo la misma obra en cada vida que enfrenta la incertidumbre. No condena la lucha, pero tampoco permite que el temor determine el destino. Su enseñanza es clara. La ansiedad no puede gobernar cuando la confianza está puesta en Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo equipa con todo lo necesario para vencer, no con una paz que depende de la ausencia de problemas, sino con una paz que permanece incluso en medio de ellos. El miedo al futuro es uno de los mayores detonantes de la ansiedad, la sensación de que lo desconocido es una amenaza, de que lo que no se puede controlar representa un peligro. Pero la palabra revela que Dios no solo conoce el futuro, sino que lo ha establecido con propósito. En Jeremías 29:11, el Señor declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». El Espíritu Santo enseña a caminar con esta verdad, a reemplazar la incertidumbre con la certeza de que el plan de Dios es perfecto. La ansiedad es un reflejo de la lucha interna entre la fe y el temor. Cada pensamiento de duda es un intento del enemigo por desviar la mirada del poder de Dios. En Mateo 14, Pedro experimentó esta realidad de manera literal. Caminó sobre las aguas sostenido por la palabra de Jesús, pero cuando desvió su mirada y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Su caída no fue causada por la tormenta, sino por su falta de confianza. Jesús lo sostuvo y le hizo una pregunta clave: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. No fue una pregunta de condena, sino una invitación a comprender que la fe es la clave para mantenerse firme en medio de cualquier tormenta. El Espíritu Santo enseña a mantener la mirada en Cristo, a no permitir que las circunstancias definan la verdad, a recordar que el poder de Dios no depende de la estabilidad del entorno. En cada desafío, en cada momento de temor, su voz sigue recordando que la victoria no se encuentra en el esfuerzo humano, sino en la dependencia total de Dios. La ansiedad busca establecer raíces profundas, pero el Espíritu Santo arranca de raíz cada pensamiento que no proviene de Dios, reemplazándolo con la verdad que trae libertad. La mente es el campo de batalla donde la ansiedad y la paz luchan por el dominio. En 2 Corintios 10:5, se nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata de ignorar la realidad, sino de alinear cada pensamiento con la verdad de Dios. Cuando la ansiedad susurra que todo está fuera de control, el Espíritu Santo recuerda que Dios sigue gobernando. Cuando el temor intenta paralizar, su voz declara que no hay nada imposible para aquel que creó los cielos y la tierra. Jesús no solo habló de paz, sino que la impartió. Después de su resurrección, cuando los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por temor, su primera declaración fue: «La paz sea con ustedes». Juan 20:19. No los reprendió por su miedo, no les exigió que tuvieran todas las respuestas, solo les dio lo que necesitaban: su paz. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la garantía de esa misma paz. Una paz que no puede ser destruida por las circunstancias. Una paz que no depende de lo externo, sino de la seguridad de que Dios es fiel. En cada generación, el pueblo de Dios ha enfrentado desafíos que podrían haberlos consumido con ansiedad. Pero aquellos que aprendieron a depender del Espíritu Santo encontraron en él la fuerza para seguir adelante. La ansiedad se presenta como un enemigo insuperable,
pero en la presencia de Dios, su poder se disuelve. No hay tormenta que pueda ahogar la voz del Creador. No hay miedo que pueda resistir el poder del Espíritu Santo. No hay incertidumbre que pueda opacar la verdad de que Dios sigue en control. La lucha contra la ansiedad no se gana con estrategias humanas, sino con la presencia de Dios. Su Espíritu enseña a descansar, a confiar, a soltar las cargas que nunca debieron ser llevadas en solitario. La invitación sigue abierta. Entregar cada temor, cada preocupación, cada incertidumbre en las manos de aquel que tiene el poder de sostenerlo todo. En la quietud de su presencia, en la rendición absoluta, se encuentra la paz que el mundo no puede dar. El Espíritu Santo sigue guiando a quienes están dispuestos a escuchar, enseñando que la ansiedad no es el destino final, sino un obstáculo que puede ser vencido por el poder de Dios. La ansiedad es una tormenta que no siempre se manifiesta con violencia. A veces es un murmullo persistente, una inquietud silenciosa que se cuela en los pensamientos y paraliza el corazón con preocupaciones que parecen imposibles de resolver. No siempre grita, pero siempre pesa. No siempre se nota, pero siempre deja su marca. Se disfraza de prudencia, de responsabilidad, de previsión, pero en su raíz más profunda es un intento de cargar con un peso que nunca nos correspondió llevar. Dios nunca diseñó a sus hijos para vivir bajo el peso de la ansiedad, porque su plan no es de esclavitud, sino de libertad. Desde 2 Corintios 3, 10, 17 se nos recuerda, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente no es un accesorio espiritual, es la garantía de que no estamos llamados a una existencia dominada por el temor, sino a una vida sostenida por la paz de Dios. El error más común en la lucha contra la ansiedad es verla como una batalla que se gana con fuerza de voluntad. Se intenta suprimir los pensamientos, ignorar las preocupaciones, fingir que el miedo no existe. Pero la ansiedad no se vence con evasión, sino con transformación. No se trata de reprimir el temor, sino de llenarse de la verdad que lo reemplaza. No se trata de luchar con las propias fuerzas, sino de permitir que el Espíritu Santo haga la obra desde el interior. Romanos 8:26 nos revela que incluso cuando la debilidad nos impide encontrar las palabras correctas, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No es un observador distante de nuestra lucha, es el auxilio constante que nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas se agotan. La paz que el Espíritu Santo imparte no es el resultado de un esfuerzo humano, sino la evidencia de una rendición total. La ansiedad nos empuja a creer que debemos sostenerlo todo, que la solución depende de nuestra capacidad, que el futuro está determinado por nuestras decisiones. Pero la verdad de Dios desarma esta mentira con una realidad inquebrantable. No estamos solos. No tenemos que resolver cada problema con nuestra inteligencia limitada, porque Dios ya ha provisto un camino. No tenemos que planear cada detalle del futuro con temor, porque el Señor ya ha establecido cada paso. No tenemos que cargar con el peso de nuestras preocupaciones, porque fuimos creados para depender completamente de su gracia. Cuando el Espíritu Santo llena la vida de un creyente, todo cambia. La ansiedad ya no dicta el rumbo, porque la confianza en Dios se vuelve el cimiento de cada decisión. El temor ya no tiene la última palabra, porque la voz de Dios se levanta con autoridad sobre cada duda. La incertidumbre ya no es una amenaza, porque la seguridad de que Dios está en control se convierte en una verdad inquebrantable. Su paz no es una emoción pasajera, sino una realidad permanente que transforma la manera en que se enfrenta cada día. El mundo busca soluciones temporales para la ansiedad, estrategias que prometen alivio, pero que nunca pueden ofrecer una paz duradera. La distracción, la evasión, la acumulación de logros, la búsqueda de validación externa, todo se convierte
en un intento de llenar un vacío que solo Dios puede ocupar. Pero el Espíritu Santo no ofrece un alivio superficial, sino una paz que nace desde lo más profundo. Su obra no es temporal ni condicional. Es un proceso de transformación que cambia completamente la manera en que se percibe la vida. La ansiedad nos hace mirar el futuro con temor, pero el Espíritu Santo nos enseña a verlo con esperanza. Nos recuerda que cada día es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Nos guía a confiar en que el mismo Dios que sostuvo a su pueblo en el desierto, que multiplicó el pan y los peces, que calmó la tormenta con una palabra, sigue obrando hoy. No hay situación que escape de su control, no hay problema que sea demasiado grande para su poder, no hay temor que pueda resistir la luz de su verdad. La batalla contra la ansiedad no es una lucha solitaria, no es un peso que debe ser cargado en silencio, ni una guerra que se libra con estrategias humanas. Es un proceso de rendición diaria, un aprendizaje constante de lo que significa depender completamente de Dios. El Espíritu Santo no solo consuela en medio del temor, sino que equipa para vencerlo. No solo fortalece en la debilidad, sino que enseña a vivir en la certeza de que Dios es suficiente. No solo alivia la angustia momentáneamente, sino que transforma la mente para que la paz sea el estado natural de quienes han sido llamados a vivir bajo la gracia de Dios. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue mostrando el camino a todo aquel que está dispuesto a escuchar. La ansiedad puede parecer una fortaleza impenetrable, pero en la presencia de Dios, sus muros se derrumban. Puede parecer un enemigo invencible, pero la verdad de Dios lo desarma con una sola palabra. Puede parecer una sombra que nunca se desvanece, pero la luz del Espíritu Santo la disipa completamente. La promesa de Dios es clara. Donde está su Espíritu, allí hay libertad. Y esa libertad no es para unos pocos, no es un privilegio reservado para quienes parecen más fuertes en la fe, no es una meta inalcanzable. Es una realidad disponible para todo aquel que se rinde a la obra del Espíritu, que decide confiar en la fidelidad de Dios, que elige creer que la paz de Cristo es más poderosa que cualquier tormenta. El Espíritu Santo no nos ha sido dado solo para acompañarnos en la vida, sino para capacitarnos para vivirla con una confianza absoluta en el Dios que nunca falla. Su presencia es la evidencia de que la ansiedad no tiene que ser el estado natural del creyente, de que hay un camino mejor, de que la paz que sobrepasa todo entendimiento es más que una promesa, es una herencia que pertenece a todos los que han sido llamados a vivir en Cristo. No hay temor que pueda resistir la verdad de Dios, no hay preocupación que pueda anular sus planes, no hay ansiedad que pueda gobernar un corazón que ha decidido rendirse completamente a la dirección del Espíritu Santo. Cada día es una oportunidad para experimentar la realidad de su paz. Cada momento de incertidumbre es una invitación a confiar. Cada pensamiento de temor es un recordatorio de que la voz de Dios es más fuerte. No hay un solo instante en el que el Espíritu Santo deje de obrar, en el que su presencia no esté disponible, en el que su paz no sea una opción. La ansiedad puede intentar reclamar un lugar en la vida de los creyentes, pero la verdad de Dios es más poderosa, más estable, más real. No estamos llamados a vivir en el temor, sino en la certeza de que el Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, cumple su palabra. El Espíritu Santo sigue enseñando a todo aquel que está dispuesto a aprender. Sigue guiando a quienes deciden rendir sus cargas. Sigue recordando que la ansiedad no es el destino final, sino una etapa que puede ser vencida por la verdad de Dios. Su paz no es un ideal lejano, sino una realidad accesible. Su presencia no es un concepto teológico, sino el ancla que sostiene en cada tormenta. No hay temor que pueda resistir su obra. No hay incertidumbre que pueda alterar su plan. No hay ansiedad que pueda prevalecer donde su verdad ha sido establecida.
El camino a la paz no es complicado ni inaccesible. Está abierto para todo aquel que decide dejar de confiar en sus propias fuerzas y empezar a confiar completamente en Dios. No es una invitación a la pasividad, sino a la confianza. No es una negación de los problemas, sino una rendición ante aquel que tiene el poder de resolverlos. No es una promesa vacía, sino una realidad garantizada por la fidelidad inquebrantable de Dios. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue llamando, sigue enseñando. Y para aquellos que escuchan su voz, la ansiedad ya no tiene la última palabra.